Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. En esta tarde queremos compartir con los oyentes unos versos bíblicos para que podamos ver y entender qué es el adulterio. Cuando estamos en adulterio es necesario que lo sepamos, porque el adulterio es un pecado muy grave a los ojos de Dios. Y también es un acto que perjudica a la familia. Y vamos a ver que el que estableció, el que fundó el matrimonio fue el Señor Dios. Dios le dio mandamientos al matrimonio y vamos a ver que es para el bien de la familia. Por eso debemos preocuparnos en entender, saber qué es la familia, qué es lo que a Dios no le gusta que cometamos dentro de la familia. Y en esta tarde vamos a ver qué es estar en adulterio. Y para eso vamos a comenzar en Génesis, el capítulo 2, y vamos a estudiar el verso 18, y de ahí nos vamos a saltar del verso 21 al verso 24. La Biblia como título dice: la institución del matrimonio. ¿Quién estableció, quién fundó el matrimonio? Es el Señor Dios. Y dice el verso 18: y Jehová dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahora, ¿qué es la palabra idónea? Lo más conveniente, lo más necesario es la esposa, la mujer. Y dice Dios que hizo la mejor ayuda para el hombre. Eso es la mujer en el matrimonio. Es una ayuda tanto para el marido como para sus hijos. Y vamos a saltarnos al verso 21 y dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dice el verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y vemos que acá establece el matrimonio el Señor Dios. Y dice el verso 24: por tanto, dejará el hombre su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese fue el primer matrimonio establecido por el mismo Señor Dios. Por eso que el Señor Dios quiere lo mejor, quiere aprecio, cariño y también el máximo respeto dentro del matrimonio. Y vamos a ver que a este matrimonio Dios también le dio un mandamiento que es para la esposa y también para el marido. Y eso lo vamos a estudiar en Éxodos, el capítulo 20 y el verso 14. Miremos y estudiemos este mandamiento que Dios le otorgó a los matrimonios. Y dice el verso 14: no cometerás adulterio. Eso es algo para el matrimonio, eso es para el hombre y también para la mujer. No cometerás adulterio.
Y vamos a ver según el diccionario qué significa la palabra adulterio. Dice, quebrantar la fe conyugal, ser infiel dentro del matrimonio. Eso es adulterio, quebrantar la fe y la ley conyugal. Y el matrimonio es algo establecido desde la creación y también es un mandamiento universal y también es una ley terrenal. Por eso que cuando hemos contraído matrimonio, ¿dónde tenemos que ir? Ante las autoridades públicas. Vamos a estudiar otra cita bíblica en Proverbios, el capítulo 6, y vamos a estudiar el verso 28, el verso 29 y también el verso 32. Este capítulo amonesta sobre el adulterio. Dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Miremos la pregunta, nosotros todos tenemos la respuesta. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y estudiamos el verso 29 y dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Miremos, dice que llegarse a la mujer de nuestro prójimo, el cometer adulterio, es lo mismo que andar o caminar sobre las brasas. Miremos las consecuencias, lo grave que es cometer adulterio. ¿Y qué más dice el verso 29? No quedará impune ninguno que la toque. ¿Y qué significa la palabra impune? Quedar sin castigo. Dice que ninguna persona que cometa adulterio va a quedar sin el castigo del Señor Dios. Y nos vamos a saltar al verso 32 y dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. A veces podemos pensar los hombres que somos inteligentes, que somos vivos, capaz cometiendo adulterio. ¿Y qué nos dice la Santa Biblia? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y miremos hasta dónde llega la gravedad de este pecado. ¿Y qué más dice? Arruina su alma el que tal hace. Miremos, cuando cometemos adulterio, perjudicamos y arruinamos nuestra alma. La gravedad, la delicadeza de lo que es caer en este pecado, el adulterio. Apreciados oyentes, el matrimonio es algo universal. Está en todas las naciones de la tierra la ley del matrimonio. Y vamos a estudiar en el capítulo 20 de Génesis y vamos a estudiar el verso 2 al verso 7. Miremos cómo nos explica lo que es cometer adulterio a los ojos del Señor Dios. Y dice el verso 2, dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Por qué? Porque dijo Abraham que él y Sara eran hermanos. Y miremos cómo intervino el Señor Dios para impedir y evitar el adulterio en este matrimonio. Dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí
muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Miremos cómo defiende lo que estableció el mismo Dios al matrimonio. Le dijo al rey Abimelech: muerto eres a causa de esa mujer, porque es una mujer casada con marido. Por eso que cuando un hombre o una mujer casada tienen relaciones carnales con otra persona, cometen el pecado que es el adulterio. Y vamos a leer el verso 4, dice: mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve a pecar contra mí. Así no te permití que la tocases. Por eso que una persona que comete adulterio está mal ante el Señor Dios y también le falla a su familia. Cometer adulterio es atentar con nuestra propia familia. Y miremos lo que dice el verso 7. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Miremos lo severo que es el Señor Dios para cuando cometemos adulterio. Es algo que le ofende, que le desagrada al Señor Dios. Y también haciendo este pecado, fallamos y perjudicamos nuestra propia familia. Por eso es necesario que entendamos qué es estar o cometer adulterio. Y vamos a mirar otra cita bíblica más en el libro de Marcos, el capítulo 6, y vamos a estudiar el verso 17 y el verso 18. Y mirar y recordar cuando este gran profeta Juan el Bautista le hacía ver al rey Herodes que estaba en pecado. Y miremos las consecuencias que tuvo este gran profeta por advertirle y hacerle ver al rey que estaba en pecado, estaba en adulterio. Y dice el capítulo 6, versos 17 y 18. Pues el mismo Herodes había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la prisión por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. Miremos cómo explicaba y enseñaba el profeta Juan el Bautista contra el adulterio. Y dice, pues se había casado con ella. Esta Herodías estaba viviendo con el rey Herodes, pero era la esposa de Felipe, hermano de Herodes. Se había casado con ella. Por eso que este profeta le hacía ver al rey Herodes que estaba en adulterio. Y estudiamos el verso 18. Pues le decía Juan a Herodes, no es lícito tener la mujer
de tu hermano. Miremos con la claridad que le enseñaba y le prevenía Juan el Bautista. No es lícito que tengas la mujer de Felipe tu hermano. ¿Por qué? Porque Felipe era casado con Herodías. Miremos en cuántas partes de la Biblia el Señor Dios nos muestra y nos enseña la gravedad que tiene el cometer adulterio. Y vamos a estudiar en el diccionario qué significa la palabra matrimonio. También esto nos ayuda a comprender qué es el matrimonio. Y dice: unión del hombre y la mujer conforme a derechos, por lo cual el hombre y la mujer se ligan de manera indisoluble. Estas palabras también nos ayudan a ver qué es cometer adulterio, qué es el matrimonio. Y dice que indisoluble es que no se puede disolver o desatar. Apreciados oyentes, el matrimonio termina con la muerte. Lo único que termina con el matrimonio es la muerte. Y dice la palabra ligar, dice atar, enlazar, juntar y obligar. Las mismas palabras nos explican que es una obligación, es un compromiso hasta la muerte. Y eso lo vamos a confirmar con la palabra de Dios. Y dice 1 Corintios 7, y vamos a estudiar el verso 10 y el verso 11. Esto se lo enseñó el apóstol Pablo a los gentiles, a las naciones. Y dice el verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos manda y nos enseña el Señor? Que la mujer no se separe del marido. Eso es voluntad del Señor Dios, que el matrimonio no se separe. Ahora estudiamos el verso 11. Y si se separa, quédese sin casar. Ese es para cuando el matrimonio se separa. ¿Cuál es el consejo del Señor Dios? Quédese sin casar. ¿Y qué más dice? O reconcíliese con su marido. Hay dos mandamientos: que se quede sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Lo mismo que le pide a la mujer, le pide al varón, que no se separen. Y si se tienen que separar, que se queden sin casar. Eso es mandamiento del Señor Dios. Y nos vamos a saltar al verso 39 del mismo capítulo. Y dice: miremos con la claridad que nos enseña el Señor Dios. Dice: la mujer está ligada por la ley mientras su marido vive. Mientras hay vida, están vivos, están ligadas por la ley del matrimonio. ¿Y qué más dice? Pero
si su marido muere, es libre de casarse con quien quiera. Acá vemos que la palabra de Dios nos muestra y nos confirma que lo único que termina con el matrimonio es la muerte. ¿Y qué más dice? Con tal que sea en el Señor. Por eso que nosotros, para contraer matrimonios, tenemos que también ver qué nos pide y qué nos prohíbe el Señor Dios. ¿Por qué? Porque si nos divorciamos y nos casamos con otra persona y nuestra esposa está viva, estamos en adulterio. Eso lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar qué enseña el Señor Jesús sobre el divorcio. Miremos de acuerdo a la palabra santa si el Señor Jesús aprueba o desaprueba el divorcio. Y dice en Marcos el capítulo 10, y vamos a estudiar del verso 6 al 12, y dice: pero desde el comienzo de la creación, Dios lo hizo varón y hembra. Por esta razón, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Lo mismo que está establecido en el capítulo 2 de Génesis. ¿Y qué más dice el verso 8? Y los dos vendrán a ser una sola carne, hasta el punto que ya no son dos, sino una sola carne. Miremos el ligamento que produce el matrimonio. Dice que una vez ya casado, no son dos personas, sino que son una sola carne, lo que es el matrimonio. Y miremos qué dice el Señor Jesús sobre el divorcio. El verso 9. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El Señor Dios, el Señor Jesús desaprueban el divorcio. Por eso dice, por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ahora explica por qué. Dice el verso 10, y cuando volvieron a la casa los discípulos, le preguntaron otra vez sobre esto. Los apóstoles le volvieron una segunda vez a preguntar al Señor Jesús. Y miremos lo que dice el Señor Jesús en el verso 11. Y Él les dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Apreciados oyentes, cuando un hombre se divorcia y se casa con otra mujer, está cometiendo adulterio, está adulterando el primer matrimonio. Eso nos explica y nos enseña la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice el verso 12? Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Apreciados oyentes, cuando un hombre o una mujer se divorcia y se casa con otra persona, está en adulterio. Está quebrantando los mandamientos del Señor Dios.
Eso debemos aprender, entender y enseñárselo a nuestros hijos. Vamos a volver al libro de Génesis, el capítulo 26, y vamos a estudiar el verso 6 y 7, y después nos vamos a saltar al verso 10 y 11. Miremos, en el Antiguo Testamento es desaprobado el adulterio y también en el Nuevo. Dice el verso 6 y 7. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Este hombre tuvo miedo de decir que era su mujer, porque los hombres lo iban a matar. ¿Para qué? Para quedarse con su mujer. ¿Y por qué lo iban a matar? Porque esos hombres también sabían y entendían que muriendo el marido, la esposa quedaba libre. También sabía que lo que terminaba con el matrimonio era cuando uno de los dos muere. Miremos con la claridad que nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a estudiar el verso 10. Miremos, y dice: y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Por eso que una persona que tiene relaciones con un hombre o con una mujer casada está en el pecado del adulterio. No nos olvidemos que el matrimonio, según el Señor Dios, termina con la muerte. Es una ley terrenal y civil. Esto que estamos estudiando lo vamos a confirmar también en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, el capítulo 7, y vamos a estudiar del verso 1 al 3. Miremos acá, el apóstol Pablo le enseñó a los romanos, a los gentiles. Miremos lo que es el matrimonio, y dice el verso 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Le estaba hablando y enseñando a los romanos la ley del matrimonio. Esto también es para nosotros los gentiles. Y dice el verso 2: la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Miremos, mientras el hombre vive, la mujer está ligada a la ley del marido. ¿Y qué más dice? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cuándo queda libre de la ley del marido una mujer casada? Cuando el marido muere. La muerte es lo único que termina con el matrimonio. Y nos dice el verso 3, esto que nos quede claro, apreciados oyentes, esto debemos aprenderlo y enseñarlo también a nuestros hijos. Dice el verso 3,
Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Miremos, si estamos divorciados y nos juntamos a otra persona, somos adúlteros. ¿Por qué? Porque estamos adulterando nuestro matrimonio. ¿Y qué más dice? Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Apreciados oyentes, lo único que termina con nuestro matrimonio es cuando muere el marido o muere la esposa, no el divorcio. Y vamos a estudiar la última cita bíblica en Lucas, el capítulo 16, el verso 18. Acá estudiamos cómo el Señor Jesús define o nos enseña el divorcio. Y dice el verso 18: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Cada hombre casado y divorciado, si se casa con otra mujer, ¿qué dice el Señor Jesús? Está en adulterio. Y el que se casa con la repudiada del marido, comete adulterio. ¿Por qué dice la repudiada del marido? Porque su marido todavía está vivo. Apreciados oyentes, queremos compartir y mostrarle que qué es estar en adulterio. ¿Por qué? Porque dice el Señor Dios que los adúlteros no entran en el reino de Dios. Muchas gracias por la atención y si Dios quiere nos volvemos a ver en cualquier otro momento.